Uno siempre que está estudiando, pues uno siempre lo que busca es tener una buena nota, lo que busca es tratar de no sufrir con las asignaturas, tratar de llegar a los finales con las necesidades de nota pues relativamente bajas, ¿sí? Todo eso pues uno siempre lo vive porque pues uno también es estudiante. Pero más allá de cualquier cosa, a mí me parece que estos espacios son muy importantes, es como para que uno vaya de pronto teniendo una perspectiva de lo que se va a encontrar ya cuando de pronto esté ejerciendo, el que no haya tenido oportunidad de ejercer en lo que estamos de pronto hablando y eso, pues que la tenga y que se vayan, digamos que concientizando y mirando que, digamos que de pronto qué es lo que nos espera a futuro, ¿sí? Entonces la intención es más que eso, más que una nota, ¿sí? Porque una nota, pues en últimas uno le pone un 5 un 3 y se acabó. Pero pues me parece que es lo más relevante de todos estos procesos, es justamente uno tener, digamos que algo de retroalimentación, algo de aplicación, algo en lo que usted pueda ver que está aterrizando las cosas, y no de pronto como algunas asignaturas que uno ve temáticas y en la vida las vuelve a aplicar, ¿sí? Tratar de que esto sí se vuelva muy interiorizado con la, con nuestra práctica profesional. Bueno, pues yo creo que ninguno tuvo pues comentarios pues, con la nota, no recibí ninguna consideración, ningún comentario, la nota estuvo en la plataforma creo que 5 minutos después de acabar la clase, eh, por lo mismo, porque eso es un número y es un número con el que se valoran esos procesos y tiene que haber algún tipo de retroalimentación. Eh, Hay personas que las veo muy bien enfocadas en la materia y hay otros que también les he visto, digamos que así sea poco, pero en estas 4 semanas he visto avance de parte de ellos, entonces eh, eso también es muy importante. Y para mí como docente también es muy gratificante ver que de pronto algunas cosas que uno vio en la primera clase, en donde uno hacía un diagnóstico y ciertas cosas, va viendo uno que se van soltando pues poco a poco, eso está bien. Bueno. Eh, con respecto pues a la clase como tal, vamos a compartir acá un Excel un momentico. Bueno, me dicen si están viendo, porfa. En este momento estamos en la semana 5. Sí, profe, estamos viendo. Listo, muchachos. Entonces estamos en la semana 5, ¿vale? Entonces lo que les voy a pintar es más o menos el horizonte o el panorama de lo que vamos a ver aquí en este momento, ¿sí? En este punto, pues en la clase de hoy vamos a, digamos que dar un poquito más de alcance con respecto a un tema que se habló en la última sesión, que era la de arquitectura. Voy a subir un poco el zoom. Que era el de la arquitectura por capas. ¿Sí? Les recuerdo igualmente, aquí vamos a ver, es como una especie de teoría como tal, pero pues ya una aplicación real de eso, pues probablemente en ingeniería de software 3 puedan ver algo y ya pues digamos que de pronto en el proyecto o algo así podrán hacer esto. Esta semana vamos a ver varios temas, vamos a ver la arquitectura por capas y probablemente vamos a ver una descripción de unos diccionarios de datos. Esto está completamente direccionado, este diccionario de datos está completamente direccionado hacia la parte de completar la definición de nuestro modelo entidad-relación. Ahorita vamos a ver en detalle pues, a qué me refiero con ello. ¿Sí? Después de ver esto, la semana entrante vamos a hacer una especie de revisión. Entonces una de las clases las vamos a hacer para revisar nuestros alcances, nuestros proyectos y les vamos a agregar, pues a esa entrega le vamos a agregar todo lo que es los diccionarios de datos y el modelo entidad-relación, creería yo que en la última versión que vamos a tener, ¿sí? Yo creería que ya, si no está hoy ya maduro ese modelo, para la próxima clase ya tiene que estar completamente ya definido, ¿sí?
Vamos a ver, en lo que falta también, vamos a ver, perdón que yo acá tengo el pastel. Tenemos unos diagramas de clase. Digamos que en la próxima semana vamos a revisar. Y vamos a ver también unos diagramas de clases y una descripción de los mismos. Listo, vamos a hacer un diagrama de clases y una descripción de los diagramas de clases. Esta semana vamos a tener nuestro trabajo final, ¿sí? Nuestro trabajo final probablemente tengamos una tutoría que sea de alguna revisión y ajustes finales, ¿sí? Y ya aquí vamos a tener la sustentación también. Muy probablemente ese día nos demoremos unos 15 minutos con cada grupo, por lo cual probablemente nos gastemos una sesión entera o quizás una sesión y un poquito más haciendo las respectivas sustentaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a agregarle más temas a nuestro trabajo, ¿sí? Ah, bueno, acá me falta algo más. Probablemente esto lo veamos acá, en la semana 6. Aquí vamos a hacer una revisión. Vamos que esto puede ser la clase del jueves y esta puede ser la clase del viernes. Revisión parcial. Les recuerdo que esa revisión parcial de la que estoy hablando en la semana 6 es la nota que equivale al segundo parcial, ¿sí? Entonces, en este caso, el modelo entidad-relación muy refinado y el diccionario de datos que vamos a ver hoy tienen que estar hechos, ¿listo? En la otra clase vamos a ver estos temas de acá, los diagramas de clases y la descripción de clases, ¿sí? Y luego, en esta última vamos a ver diagramas UML que probablemente vamos a ver. UML es muy abierto. Vamos a ver diagramas de secuencia, ¿sí? Muy probablemente esas dos clases las destinamos hacia eso. Probablemente aquí podemos hacer una especie de revisión también de los nuevos elementos. Entonces, mire que cada semana vamos a ir agregando cosas y siempre vamos a tener un espacio para hacerle una revisión a esos elementos nuevos que estamos agregando a nuestros trabajos, ¿sí? Revisión y diagramas de secuencia y ahí está. ¿Listo? Entonces, más o menos, este es el panorama de lo que nos espera, ¿sí? En nuestras clases. Muy probablemente hoy pues veamos lo de capas y de pronto vemos la introducción a los diagramas, a los diccionarios de datos, o de pronto hasta lo salimos viendo y el día de mañana empezamos de pronto a hacer ya un ejercicio práctico del mismo, ¿sí? Bueno, hay algo que también les iba a agregar aquí, adicional, que es de la parte de ciclo de vida del software. Centrarnos puntualmente en la parte de gestión de la configuración. Probablemente hoy nos gastemos la clase hablando de esos dos temas, ¿listo? No sé si de pronto les queda claro más o menos el horizonte, porque a mí me gusta mucho que siempre que nos estemos arrancando algún contenido, vayamos viendo para dónde vamos, ¿sí? Entonces digamos que aquí en este momento pues ya tenemos más o menos pues la hoja de ruta de lo que nos queda de curso y lo que les digo, cada semana los temas nuevos que vamos a ir metiendo son temas que se van a incluir en la revisión. Ahorita volvemos a tocarlo, pero para la revisión del segundo parcial como tal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la revisión del modelo entidad-relación completamente refinado, ¿sí? Yo creo que ahí llegó alguien más, llegó Luisa. Chicos, abren los micrófonos, hablen, porfa, que siento que le estoy hablando a nadie. Porfa, un comentario. Profe, una pregunta. Señora. ¿Lo que usted nos está diciendo lo está copiando en alguna parte? Esto está en un Excel y se los voy a compartir. Yo creo Ah, que, pues no sé si compartirlo directamente en la plataforma o si se los paso como una fotico en el WhatsApp, ¿sí? Esto es como algo, como para que estemos ubicados, ¿sí? Estamos parados en esta semana. Sí, estamos pero es parados que Dime, dime.
Es que el Excel está, o usted no lo comparte, no lo está compartiendo para verlo. Es que aparece el nombre del campo, tipo de campo, más no lo que usted está Ah, escribiendo. estoy compartiendo el que no es. Y yo, Ay, Dios pero ¿dónde está mío. escribiendo? Yo no Porque entiendo es que eso. no me habías dicho, porque no me habías dicho, desde que estaba Estaba analizando, compartiendo el yo, que ¿será era. que sí? Ah, Yo, vamos ¿será a que ver, sí? compartir. Yo soy una pechuga, les compartí el que no era. El que tengo que compartirles es este. ¿Ahí sí lo están viendo? Ay, ahorita sí. Claro. Sí, bueno. Por eso les estaba hablando así pausadito, porque estaba armando justamente el derrotero, pero no sabía que les estaba compartiendo un archivo diferente. Qué pena con ustedes. Listo, entonces más o menos este es el panorama que tenemos, ¿cierto? Este es el número de la semana. Entonces ya sabemos que esta semana, ¿qué vamos a ver, eh, digamos que una ampliación de lo que es el ciclo de vida del software orientado hacia la fase de la gestión de la configuración. Eh, Vamos a ver lo de la arquitectura por capas, vamos a completar un poquito ese tema y vamos a hacer, si no es hoy, será mañana, la parte direccionada con el diccionario de datos, ¿sí? Ahí lo están viendo, en la semana 6 vamos a hacer una revisión parcial. Esta revisión parcial, ya aquí les voy a aclarar que esta revisión parcial es el modelo entidad-relación refinado, o sea, una versión ya muy estable, y el diccionario de datos de ese modelo. Profe, y hoy no nos va a revisar como los avances que hicimos. No. Claro, pero no a todos. O sea, de pronto, así espaciaditos, podemos mirar unos 2 avancecitos y mañana miramos otros, sí, no hay problema. Como para que no se vayan todos en la clase de hoy, ¿vale? Bueno, Listo, sí, porque a mí me parece muy interesante eso porque claramente, o sea, yo siempre soy muy apegado a las bases de datos, ¿sí? De hecho, creo que es probablemente lo que más me gusta. Y una base de datos bien modelada, eso es algo muy chévere. Y trabajar con una base de datos complicada o mal hecha es terrible. Entonces, tenemos que validarlo. ¿Listo? Entonces, ahí está el panorama, muchachos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Me interesa que hablemos. Yo no quiero que ese meme, pues que solamente hablan cuando se despiden, que se vuelva realidad nuestras clases, por favor. El momento más activo de la clase es cuando se despiden. Es terrible. despídase, dígales chao. La intención es que todos hablemos. La intención es que tratemos de convertir esta contingencia, porque es que para ustedes, tanto para ustedes como para nosotros, es un cambio en el chip, ¿sí? Es un cambio en lo que estamos haciendo, es un cambio en lo que estamos enfrentándonos. Es complicado uno todo el día estar en la casa, es complicado estar trabajando y perder las líneas de división a veces entre lo que se hace en casa y lo que se hace en el trabajo. Y por ejemplo, en el caso mío, que trabajo en el día en una parte y en la noche doy clases y fuera de eso tengo familia. Entonces todas esas líneas se van mezclando. Entonces de una vez me disculpo por si de pronto ahorita mi bebé recién nacida va a llorar o si la otra niña está cantando o está gritando, porque a veces por más que uno quiera es complejo, ¿sí? Sí. ¿Qué les digo? No, pues nada, digamos que tratar de verle esta situación, tratar de verla desde la parte más positiva que se pueda. Sé que es complejo, sé que es delicado, muchas veces uno mismo también está cansado de muchas cosas, pero bueno, hay que hacerlo, ¿listo? Eh, Listo. entonces, chicos, vamos a validar un poco. Luisa y Julián que llegaron tarde, pues entonces, por encimita les cuento, este es el panorama que tenemos de lo que nos resta de clases. Ah, Julián está entrando apenas. Julián ya había entrado, se salió de nuevo. Acá estoy, acá estoy. Solo que me va a conectar al computador. Ah, ok. Listo. Ahí ya Yo también está. estoy por aquí poniendo cuidado. Bueno, Sí, pero acabo de entrar. Yo la vi. sí, Listo. pero Se va a estoy humillar. atenta pues a lo que va a decir en este momento. Vale, listo. Entonces, chicos, les vuelvo y les comparto. Este es el panorama de nuestras clases, ¿sí? Les voy a compartir esa foto de una vez por el WhatsApp para que lo tengamos allí, ¿sí? Eso es haciéndolo de una vez. Esos son los temitas que nos van a ocupar pues en las clases que restan. Y ahorita, pues mañana que vayamos a terminar la clase, nuevamente hablamos con respecto a la revisión que vamos a tener de nuestro avance del proyecto
que ya sabemos pues que esa revisión como tal es nuestro segundo parcial. Entonces esa revisión pues obviamente hay que tener un trabajito bastante, pues un modelo de entidad de relación muy refinado, un diccionario de datos muy bien hecho, definido, pues todo el rigor. Vamos a levantar, nosotros aquí en esta clase no vamos a programar, pero digamos que vamos a hacer un proceso muy serio con respecto a todo lo que es el levantamiento de todo lo que vamos a hacer en la parte de diseño. ¿Sí? Listo, muchachos, ahí les mandé ya la imagencita. Bueno, entonces vamos a hablar un ratico de lo que es el ciclo de vida del software, ¿sí? Entonces, les voy a compartir acá. Vamos a ver más o menos cómo siempre han pintado esto. Ahí me perdonan Yo personalmente, y los que han visto clase conmigo, a mí no me gusta llevar diapositivas ni nada a mis clases, porque en ocasiones siento que se puede perder un poco pues son clases de software, lo primero. Y segundo, siento que a veces eso va como desnaturalizando algunas cosas, de pronto el profesor se puede apoyar más de la cuenta en una diapositiva y empiezas a leer. Entonces a mí ese tipo de cosas normalmente no son las que me atraen, ¿sí? Pero pues hay que buscar ayudas, ¿sí? Entonces aquí tenemos construcción. Listo, muchachos. Entonces, esto que estamos viendo acá como tal, vamos a pintarlo acá. Listo. ¿Ahí lo estamos viendo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, esto es el ciclo de vida del software. ¿Sí? Dentro de modelos de desarrollo muchas veces se hablan de estas fases como un modelo que se llama modelo de cascada, ¿sí? Digamos que el modelo aplica para los dos casos, pero digamos que cuando hablamos del modelo de cascada, no nos estamos refiriendo tanto o sea, sí nos referimos a las etapas, pero lo que más nos estamos refiriendo nosotros es a la manera secuencial en la cual cada etapa se va realizando justamente cuando se termina la otra, ¿sí? Entonces digamos que primero se hace un análisis, luego se hace un diseño, luego se hace una construcción, luego se hace una fase de pruebas y luego una fase de gestión de la configuración, ¿sí? Resulta que el ciclo de vida del software también tiene las mismas etapas, ¿sí? Esas etapas, dependiendo de la metodología en la cual se esté trabajando, pues podrían ser secuenciales o algunas admiten algún tipo de paralelismo como tal. Se podría estar haciendo un análisis y un diseño a la vez, o se podría estar construyendo un diseño y estar desarrollando a la vez. Esas son cosas que son viables, ¿sí? Hay otras en las que estrictamente, si no hay un documento de análisis aprobado, no se puede arrancar con un diseño, y si no hay un diseño, pues no se puede arrancar una construcción, ¿sí? Todo eso se puede ver, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a hablar aquí de estas fases como ciclo de vida, no como el modelo cascada, que es el que nos orienta pues a tener las cosas secuenciales, sino de las fases como tal. Yo creo que de las dos primeras fases ya hemos hablado lo suficiente, sin embargo, pues aquí lo vamos a reforzar un poco. Fase inicial, fase de análisis, ¿sí? Ustedes ya están completamente, digamos que familiarizados, ¿sí? Con toda esta etapa del análisis, de la elicitación de requerimientos, de entrevistas, de encuestas. Hay encuestas en las que se tienen que hacer estudios de mercado, pues asociados a un software. Bueno, cosas diferentes porque en últimas uno dice que va a hacer un análisis, pero en ocasiones ese análisis lo abre siempre es una necesidad de un cliente y esa necesidad del cliente probablemente tenga algún tipo de justificación en algo adicional. Entonces, que le estoy dando acceso a Daniel y no me permite. Listo, entonces chicos, entonces aquí pues ya sabemos que esto podría tener incluso otra fase. En otras partes lo llaman como
levantamiento de necesidades o levantamiento de requerimientos y análisis. Entonces, ¿ahí qué se hace? Pues se hace todo lo que está asociado al que hemos hablado y que ustedes vieron en Ingeniería de Software 1. Toda esta situación como tal, probablemente sea de las fases más importantes, probablemente sea de las fases en las que uno requiera un nivel de conocimiento y un nivel técnico más alto para poder hacer toda esa fase, porque digamos que es una fase en la cual toda la abstracción que uno tiene para construir el sistema tiene que ser superior, ¿sí? Digamos que no va a ser lo mismo un análisis que te haga a ti un ingeniero de software junior que de pronto apenas está conociendo un aplicativo, a un ingeniero de software senior, el cual ya tiene 3 años de experiencia en el aplicativo, conoce el negocio, conoce la arquitectura propia del aplicativo, conoce el lenguaje de programación, conoce de todas las cosas que están envueltas, de la base de datos, de toda esta situación. Entonces, digamos que, aunque en el análisis no se habla a ese nivel de detalle, pues con respecto a los aspectos técnicos, sí se habla a nivel de un análisis o de una planeación o de una parte de levantamiento de requisitos para poder tener un marco para poder ir trabajando en todo esto. De esa fase, pues nos quedan algunos insumos que creo que muchos conocimos, que son los requerimientos, la definición de ellos y probablemente una definición de casos de uso. Normalmente, digamos que hasta ahí va. Entonces, un diagrama de caso de uso, normalmente uno lo que hace es que se muestran unos actores, esos actores tienen ciertos elementos con los cuales se van a hacer ciertas acciones, uno puede ingresar dentro de esos casos de uso a ver si tiene otros casos de uso que esté comprendido, y esos casos de uso pues claramente hay que definirlo, entonces hay que definir el caso de uso puntual, hay que decir, este caso de uso se va a utilizar, crear un usuario, este caso de uso se va a utilizar para crear un usuario en la plataforma con todas las validaciones que él pida, que él requiera, Toda esa información va a estar directamente en la fase del análisis, ¿sí? Luego de ese análisis, normalmente nos queda un documento que es justamente el documento de análisis y nos pasamos a nuestra fase de diseño, ¿sí? Estamos hablando de fases dentro del ciclo de vida del software, ¿sí? No de fases dentro de la metodología, aunque a veces se podrían de pronto como asemejar un poco. Cuando llegamos a la fase de diseño, entonces digamos, ya tenemos el qué y nos vamos por el cómo, que es lo que siempre hemos hablado. Entonces, normalmente, ¿qué me interesa a mí mostrar con eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Que puede ser ligado de pronto a la parte de arquitectura que ahorita vamos a hablar. ¿Cómo lo voy a mostrar? Que está ligado a cómo lo voy a percibir o a cómo lo voy a ver. Y cómo lo voy a almacenar, que está ligado hacia la parte del almacenamiento, de las bases de datos y de toda esta cuestión, ¿sí? Digamos que cuando estamos hablando aquí de arquitectura, de pronto nos vamos a ir a meter un poco más hacia el diagrama de clases, y cuando lleguemos a ese diagrama de clases, de pronto nos vamos a ir a un modelamiento de los posibles métodos que vamos a requerir nosotros para poder hacer ese trabajo. Pero eso quizás lo veremos en la clase próxima. Ojo, es una definición, porque en diseño como tal, digamos que, aunque podríamos involucrar algunos elementos de desarrollo o algunos, digamos que algunos dummies o mockups en cuanto a pantallas, pero también podemos tener dummies o mockups en cuanto a funcionalidades. Entonces nosotros aquí probablemente vamos a definir cuáles métodos y cuáles clases vamos a utilizar para hacer nuestro desarrollo. Entonces digamos que lo que vamos a hacer aquí es asentar todos esos requerimientos que tenemos desde la fase de análisis, los vamos a tratar de materializar en un documento en el cual podamos definir todas estas situaciones, ¿sí? ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo lo construyo? ¿Sí? Y cómo lo almaceno. Ahí están las tres cosas: arquitectura, prototipos o representaciones visuales de los elementos y cómo lo almaceno. ¿Sí? Esos tres elementos siempre van a estar conjugados allí. Y luego, con las arquitecturas de capas que vamos de pronto a tratar un poquito ahorita, desarrollar un poquito el tema, vamos a ver cómo esos tres elementos se siguen validando y se siguen orquestando y trabajando entre ellos, ¿vale? Luego, muchachos, tenemos aquí una parte relacionada con la construcción, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay una mala percepción de pronto de nuestro quehacer como ingenieros, en la manera en la que solamente nos concebimos como desarrolladores, ¿sí? Creo que ya les había puesto el ejemplo de un ingeniero civil y un
y un obrero, ¿sí? Una persona que esté construyendo pues desde la parte básica de estar pegando ladrillos, ¿sí? Ojo que yo no estoy haciendo esto ni desde la parte, o sea, ni con un tono despectivo ni nada de eso, ¿sí? Simplemente lo que busco es tratar de hacer una similitud en los trabajos, ¿cierto? Digamos que hay muchas obras en las que fácilmente un obrero en una casa puede ir y hacer una ampliación y no se requirió un ingeniero y probablemente el maestro de obra que se contrató tenga todo el conocimiento y tenga toda el conocimiento y la destreza para poder hacer una obra, ¿sí? Puedo hacer una plancha y la hago, ¿sí? Pasa lo mismo con el desarrollo de software, ¿sí? Yo puedo tener un técnico o un tecnólogo que sepa tirar mucho código, ¿sí? Pero probablemente sabe tirar mucho código, pero esas fases anteriores, que son justamente las que nos hacen diferente y las que nos entregan los elementos pues adicionales, así como al ingeniero civil, el hecho de poder construir planos, de calcular resistencia del edificio contra el viento para saber cuántos kilómetros por hora de viento va a aguantar el edificio para que no se parta, ¿sí? Digamos que en ese caso nosotros también podríamos tener todos esos elementos, pero del lado del desarrollo de software, ¿sí? Entonces digamos que el obrero como tal, digamos que la labor del obrero como tal la va a hacer el ingeniero, el tecnólogo o quien sea que se siente a desarrollar, ¿sí? Pues digamos que tenemos una ventaja con respecto a esa otra labor y es que la labor del obrero en la calle está recibiendo sol, está sucio, está de pronto no muy bien remunerado, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, para la parte de nosotros que estemos ligados a la construcción, ¿sí? Probablemente pues tenemos el plus de poder estar vinculados a las etapas previas, que son la de análisis y diseño, y tenemos la facultad también de poder entrar en la construcción, pero pues porque obviamente guardando las proporciones, pues la construcción también implica cierto nivel de destreza, de conocimiento y de muchísimo pensamiento sistémico y de mucho pensamiento lógico, ¿sí? Es algo que es muy importante para nosotros como ingenieros de sistemas, poder tomar un problema y tratar de siempre darle la solución. Cuando yo hablo de una solución sistémica, es tratar de ver todo como sistemas, o sea, tratar de ver todo como partes que están interconectadas y que están cohesionadas, ¿sí? Y cuando hablo del pensamiento lógico, digamos que es toda digamos que esa estructura mental que se desarrolla dentro de nuestra carrera para poder, de una manera lógica, ordenada y casi que con una lógica también algorítmica como tal, podamos definir todas las soluciones de nuestros ejercicios, de nuestros problemas. Acuérdense que nosotros los ingenieros somos ingenieros de problemas, ¿sí? Normalmente un ingeniero de sistemas, lo que decíamos en clases anteriores, el software no se ve, solo se ve cuando falla, ¿sí? Ese es el primer problema. Cuando un software se está viendo es porque está fallando o porque requieren cambiarlo. Y cualquiera de los dos casos están haciendo de una necesidad o de un problema que puede darse, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo muy presente. Eh, bueno, entonces, pero volviendo al tema de la construcción. Entonces, la construcción, digamos que la puede hacer un tecnólogo, la puede hacer un técnico, la puede hacer un ingeniero. Y digamos que en un proceso en el que se respete un proceso de ingeniería de software moderadamente, pues, sí, moderadamente que se esté respetando el proceso, digamos que por lo menos deberíamos tener definida la fase de análisis y requerimientos. Y en el mejor de los casos siempre será lo mejor contar con todas las fases, ¿sí? Entonces digamos que el análisis tiene una concepción un poco más de alto nivel, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y ya el diseño, digamos que trata de coger el análisis y ponerlo con algunas necesidades o con algunas solicitudes un poco en un lenguaje que probablemente el de la fase de construcción, sea usted, sea otro ingeniero, pueda tomar como insumo para poder saber de pronto a grandes rasgos qué tengo que hacer, qué tengo que entrar a desarrollar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí llevamos 3 fases, ¿sí? 3 fases en las cuales yo como ingeniero podría estar en ellas, ¿sí? De hecho, en mi trabajo me pusieron un requisito y en este momento nuestro cliente como tal rebajó la capacidad. ¿Eso en qué se traduce? El cliente está dando menos dinero, entonces la empresa como tal, que es Indra, dijo, listo, usted me está dando menos dinero, yo le doy menos ingenieros. Entonces la línea base suya se la reduzco.
Entonces, probablemente en otro escenario yo hubiera hecho el análisis y el diseño y probablemente otro ingeniero hubiera hecho la construcción. Con este fenómeno que pasó, yo fui el encargado de hacer todo, ¿sí? Yo lo único que no hice fue la parte de QA, pues de gestión de configuración, porque son áreas diferentes que ya vamos a ver. Pero los otros 3 elementos todos los hice yo. Entonces digamos que uno pasa del análisis, luego hace un diseño enfocado en ese análisis y luego con ese elemento trata de hacer una construcción que esté acorde a ese diseño. En ese punto, muchachos, yo ya, bueno, voy muy rápido, ¿está claro lo que estoy hablando? Profe, una pregunta. Sí, la que quieras, cuenta. Por ejemplo, una persona que dice, no, yo voy a empezar a hacer un programa, pero sin hacer ni el diseño, y sabiendo el problema, pero empieza a hacer el diseño, después la base de datos, mejor, bueno, sí me hago entender. Eso tiende como a no funcionar, a tener falencias. No, o sea, digamos que ese no es el deber ser, ¿cierto? Digamos Sí, que el deber ser, si vamos a hacer una casa, el deber ser es tener un plano, ¿sí? Tener un plano, tener medidas, saber cómo van a estar concebidos los elementos. Pero eso no me implica que yo no pueda hacer una casa. Si yo tengo dinero para comprar los insumos de una casa, tengo hierro, tengo cemento, tengo ladrillos y tengo un lote para construir, yo podría hacer lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Si tú empiezas a construir una casa sin tener un plano definido, unas dimensiones para las habitaciones, para los diferentes espacios, es probable que tú lo levantes, ¿sí? Pero también es muy probable que no te quede de la misma forma en la que tú hubieras querido hacerlo, o que de pronto no te refleje exactamente lo que tú necesitabas inicialmente. Pasa sí. exactamente igual con el software, ¿sí? Ah, ya. Probablemente tú llegas y dices, no, no voy a hacer ni análisis ni diseño. Yo sé que yo quiero hacer un aplicativo que me genere turnos para un turnero de una sala de espera. ¿Listo? ¿Qué necesito ahí? Que necesito una cosa, que necesito otra cosa, que voy a hacer unas pilas en Java, o voy a hacer unas linked list, o bueno, voy a hacer lo que quiera. Y yo termino por hacerlo. Y lo hago y funciona. ¿Sí? Sí, Pero ¿qué pasa? Probablemente me va a costar un poco más porque digamos que yo empiezo a hacer mi modelo, no, yo creo que este modelo está bien. Y luego voy a hacer algo y digo, se me complicó, esa consulta me sale muy, muy complicada. Yo creo que aquí me hizo falta una tabla. Entonces ahí tú te vas a devolver y no, yo construyo la tabla y le hago los administradores a esa tabla. ¿Sí? Entonces digamos que ahí de es pronto por tiempo. vas a tener reprocesos, vas a tener tiempos que de pronto no van a ser tan productivos porque vas a tener que hacer y rehacer y volver, y ¿sí? Digamos que es exactamente lo mismo que pasaría en un caso así con... A mí me gusta hacer mucho la analogía con un ingeniero y con los obreros, es por eso, porque digamos que tú con los insumos puedes hacerlo, con el conocimiento, a nosotros en este caso, el conocimiento de una base de datos y el conocimiento de un lenguaje, y uno empieza a tirar código y empiezan a salir pantallas, pero probablemente no salgan todas las que quieren, probablemente salgan más de las que requieres, o probablemente te quedó haciendo falta algo, o probablemente te hicieron falta campos. Y ahora, no quiere decir que incluso haciendo un diseño, todo quede perfecto, ¿sí? Es más probable que todo tienda a estar de una manera más estable, pero incluso haciendo un diseño podrían quedarse en aspectos muy por encima, porque digamos que aquí lo que estamos haciendo en el análisis es tratar de aterrizar una necesidad de un cliente, ¿sí? A un lenguaje puntual, que casi siempre son casos de uso. Luego en el diseño, ¿nosotros qué hacemos? Tratamos de coger esos casos de uso y los volvemos, tratamos de hacer algunas indicaciones puntuales sobre qué vamos a hacer, pero no podemos perder de vista que digamos que de alguna forma, al hacer planeaciones y al hacer diseño, estamos de alguna forma anticipándonos a ciertas cosas, ¿sí? Y probablemente cuando arranquemos a trabajar, hayan elementos que no hayamos alcanzado a contemplar. Y eso podría pasar, ¿sí? Pues no somos perfectos. Pero digamos que haciendo estos espacios previos al momento de simplemente sentarme a tipear, a construir y a digitar, podríamos estar reduciendo ese nivel de incertidumbre que podría traer el hecho de sentarse uno a tirar código y ya, y Ya arrancar todo. tener como un orden. Sí, claro, eso Fácil. estructura mucho mejor el proceso, que tú puedas arrancar a programar con una base de datos estable, que tú puedas, porque es que con la base de datos tú te vas dando cuenta más o menos qué pantallas vas a requerir, Ujú. ¿sí? Sí, Por eso me verdad. gusta a mí arrancar de esa forma. Hay gente que dice, concibo el aplicativo
haga los prototipos y luego haga la base de datos. A mí me parece que uno siempre debería arrancar desde lo más interno para afuera, ¿sí? Porque siempre que tú vas a tener la base de datos, luego vas a poder ir a hacer una capa de datos y una capa de lógica de negocios y luego una capa de presentación y de esa forma poder atender las necesidades de un usuario para que el usuario luego llegue y coja y trabaje e interactúe con un sistema, ¿sí? Si lo haces diferente, te puedes tener el riesgo de tener que hacer algunos arreglos, por decirlo de alguna forma, que normalmente son parches y son cosas que podrían haber estado mejor hechos si de pronto se estructura de una mejor forma. Chicos, hasta ahí hay preguntas, dudas. Si hablo muy rápido me dicen, si están entendiendo también, que ya vamos para las etapas que nunca hemos hablado. Hasta ahí todo perfecto. Vamos bien, profe. Listo, mano. Bueno, listo, chicos. Entonces, hasta ahí digamos que estamos nosotros. Esas 3 fases las pudimos haber atendido, pues, como les dije, por ejemplo, esta semana me tocó atender a mí las 3 fases y las 3 fases las pude hacer yo, ¿sí? Pero probablemente en otro panorama diferente de nuestra empresa, probablemente el análisis lo hace el analista y el diseño lo puede hacer un especialista técnico o incluso el mismo analista en compañía con un desarrollador y ya la construcción la hace el desarrollador, sí, full, ¿sí? Normalmente el que está en construcción podría estar en las fases de adelante, pero hay muchas veces que los analistas solamente están ahí para concebir el negocio y para hacer el análisis de todas las necesidades, pero no se van para las etapas posteriores. Eso suele ocurrir, ¿sí? Y digamos que eso también va ocurriendo en la medida en la que uno va adquiriendo mayor experiencia, más cantidad de experiencia, tanto en el desarrollo de software como en el negocio puntual que se está atendiendo. Entonces, digamos que uno va quedando más hacia las fases iniciales del software, ¿sí? A la fase de planeación y desde la fase del inicio como tal. Entonces, digamos que hasta ahí el mismo ingeniero puede atender las 3 fases y yo ya tengo un requisito y tengo una codificación y atendí un diseño, hice un análisis y tengo todo hasta aquí, hasta la fase de construcción, acá donde estoy parado, ¿sí? Resulta que cuando se habla de construcción, normalmente también hay un elemento una temática que está asociada que se llama las pruebas unitarias, ¿sí? Yo creo que todos nosotros, en mayor o menor medida, cuando hacemos aplicaciones, normalmente hacemos pruebas unitarias. Y esas pruebas unitarias, digamos que son pruebas que se hacen al momento de la construcción, con la cual uno llega y dice, bueno, hice un desarrollito que me pide 2 números. Y esos 2 números, dependiendo de la operación que me seleccionen, puede ser una calculadora. Entonces puede ser, si me ponen 2 números y una suma, entonces me va a botar el resultado de la suma. Si me entran 2 números y una resta, pues va a ser una resta y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, de ahí, implícitamente en ese desarrollo se están generando o se están plasmando ciertos casos de pruebas. Pero ojo, son casos de pruebas unitarias, son casos de pruebas que se hace el desarrollador en el momento en el que uno simplemente valida, ¿sí? Es tan simple como que una prueba unitaria, listo, pues entonces fui al cajero, saqué plata y luego la prueba unitaria que hago es validar que el saldo me haya quedado bien, ¿sí? Digamos que son cosas que de pronto no le van a incurrir a uno en tiempos demasiado extensos y que digamos que vamos a estar ahí bien con esa situación. Pero no son pruebas funcionales o no son pruebas pues completamente integrales como las que se pueden dar cuando se entra a la etapa de QA, ¿sí? Digamos que yo estoy desarrollando, yo todo mi trabajo lo hago en el módulo de desarrollo y llego y lo paso a otra instancia, ¿sí? Ese módulo de QA, normalmente, eso está asociado directamente a otro grupo de personas, normalmente, y es gracioso, pero normalmente en los sitios en los que he trabajado, siempre los encargados de QA, mientras no sean automatizadores de pruebas que tienen que programar para poder automatizar, no les gusta el desarrollo. O sea, cuando son testers manuales o testers integrales como tal, no les gusta mucho el desarrollo. En ocasiones tienen muchísimo conocimiento del negocio
tienen conocimiento también en el lenguaje puntual, pero no tienen mucho conocimiento con relación a que es que eso está pasando así, porque es que tiene un condicional mal aplicado, no, ellos no van a llegar hasta ese punto, ¿sí? Y normalmente, digamos que dentro de esas pruebas aparecen dos elementos, ¿sí? O dos tipos de esas pruebas. Hay unas que normalmente se llaman como pruebas de caja blanca y unas que son pruebas de caja negra, ¿sí? Cuando se habla de pruebas de caja blanca, son pruebas que se pueden hacer en conjunto con el desarrollador o con otro desarrollador que también conozca de la aplicación, o uno de QA que también conozca de desarrollo, y en el cual digamos que hay una parte de la solución que estamos haciendo que tiene cierta complejidad. Digamos que yo tengo dentro de mi requisito, voy a ir y voy a hacer un cursor para ir a cargar unos registros de la base de datos. Ahí estoy hablando pues de desarrollo en Oracle. Resulta que yo llego y cargo esa información, pero yo luego con esa información, dependiendo de la cédula, yo voy a hacer unos envíos de correo. Entonces digamos que ese modulito como tal es un modulito que tiene cierto nivel de complejidad. Entonces esa prueba de caja blanca podría estar orientada justamente a eso, a tratar de validar los caminos, así como uno lo hace cuando está desarrollando, tratar de validar los caminos para poder garantizar que se cumplan. Es decir, que si yo tengo una bifurcación y que yo ya cogí mi información y tengo una bifurcación diciendo, vea, es que si lo que leí, si la cédula que leí es menor a 4, entonces haga tal cosa, y si la que leí está entre 4 y 10, entonces haga tal otra, y si está mayor de 10, haga esta, y si es una cédula de millennial, entonces haga otra cosa, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones, entonces podría requerir pruebas de ese tipo, que son pruebas de caja blanca, ¿sí? Pero normalmente las pruebas que más se utilizan cuando se están haciendo normalmente pruebas integrales son pruebas de caja negra, ¿sí? Cuando se habla de pruebas de caja negra, estamos hablando de tratar de representar nuestro sistema, nuestra solución, nuestro avance, nuestro desarrollo, lo que sea que estemos haciendo, tratar de verlo como una caja negra, ¿sí? Es decir, yo tengo un desarrollo, lo mismo que decíamos antes, el software no se ve, solo se ve cuando falla. Entonces, yo tengo el software, ¿sí? Y el software, digamos que estoy haciendo una abstracción de que mi software es una caja negra, ¿sí? Pero como yo tengo cierto conocimiento a nivel funcional y a nivel de negocio, entonces yo sé que, por ejemplo, si el software que yo voy a probar es ese módulo de la calculadora en el cual se ingresan dos números y se ingresa un carácter para definir la operación que va a hacer entre esos dos números que capturé, yo ya sé como tester que si yo ingreso un 2, un 3 e ingreso también un carácter de suma, un carácter más, pues el resultado que me tiene que agregar es este. Entonces, digamos que esas pruebas de caja negra consisten en eso, justamente, en tratar de centrarnos en los estímulos y en las respuestas que nos van a entregar esos procesos. Entonces, eh, yo tengo, eh, entonces, digamos que con esto tengo garantizado que el tester no necesariamente tiene que conocer el aplicativo, ¿sí? Simplemente llega y dice, listo, ese aplicativo tiene un flujo, yo voy a hacer tal cosa y al final tengo que garantizar que, por ejemplo, que me queden X registros en la base de datos o que me queden X correos enviados y tales registros en bases de datos o que me quede, no sé, que después de hacer cierta cosa la pantalla se muestre de una forma o de otra o que se desbloquee una parte de la pantalla. Bueno, dependiendo de la lógica en la que estemos, pero no vamos a entrar al nivel de la prueba de caja blanca, que es que tengo esta bifurcación, entonces yo quiero probar todos los caminos. No, no necesariamente, ¿sí? No vamos a entrar a ese nivel de detalle. El de caja negra normalmente está un poco más alto nivel y lo que hace es abstrae la solución y a partir de unos estímulos él sabe qué puede esperar de resultados. Y si eso con esos estímulos funciona mal, tenga su incidencia, el aplicativo tiene un problema, colocan algún bug o colocan alguna mantis o lo que sea que trabaje en la plataforma, que normalmente son herramientas para tener la traza pues de todo lo que pasa con un requisito. Entonces, normalmente cuando hay defectos,
en varias empresas he visto herramientas como Book Tracker, pues de Book Tracker como Mantis, eso es muy utilizado. ¿Y eso para qué se utiliza? Pues simplemente ahí reportan el daño, entonces a uno luego le llega la herramienta y le dice, vea, su aplicativo tiene un daño, está haciendo tal cálculo mal hecho. Entonces ahí el O desarrollo. Sí, esa herramienta de Mantis es la que más se utiliza en las empresas. sí, total. Se utiliza mucho y pues la verdad es fácil de usar. Entonces digamos que, ¿qué es lo que hace esa herramienta? Simplemente materializa un error, una situación, una solicitud para mejorar o lo que sea, y eso llega a un encargado, y ese encargado tiene que coger, revisar lo que le reportaron allí, validar que efectivamente lo que le están reportando está bien. Si con las entradas que le están colocando la salida está mala y está generando un mal funcionamiento, pues obviamente entrar a darle gestión al Mantis. Entonces, simplemente es como, haga de cuenta como si fuera un blog en el cual uno va haciendo aportes, pero también va utilizando ciertas marcas de estado para ir cambiándolo. Y la ventaja que él tiene es que él te puede mostrar desde el momento en el que se crea hasta el momento en el que se cierra el Mantis. Entonces él va viendo, listo, abrí el Mantis y luego, pum, me viene para acá, revisión del analista, efectivamente el Mantis procede, hágale. O efectivamente el Mantis no es un Mantis porque simplemente estás metiendo mal los datos y lo devuelve. O venga, entonces aquí ya estoy en la fase de desarrollo, entonces lo pasan al grupo de desarrolladores. Hay problema en tal cosa, lo respondo, viene otra vez acá, la otra persona. ¿Sí me entienden? Entonces, es una herramienta que simple y sencillamente permite hacer toda la traza con respecto a un requisito, ¿sí? Podría ser para desarrollo, podría ser para bugs como tal. ¿Listo? Normalmente, de esas fases de pruebas, lo que se busca son ciertas certificaciones de pruebas, ¿sí? Y no se imaginen que la certificación como tal es un diploma ni nada de eso, no. Digamos que las certificaciones podrían ser simplemente un aval, podrían ser simplemente una carta, podría ser simplemente un correo en el cual simplemente certifiquen que los planes de pruebas, que ahí se me olvidó decirle a ustedes, normalmente cuando uno pasa al desarrollo, el departamento de QA está esperándolo a uno con un plan de pruebas. ¿Y el plan de pruebas qué es? Es un documento en el cual llega y dice, vea, para el módulo que usted está haciendo, para el desarrollo que usted está haciendo, le voy a hacer la prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso ya tuvo una aprobación, entonces ahí yo cojo, hago mis pruebas y ellos ya con respecto a eso dicen, ejecuté todas las pruebas, encontré errores en estas dos, las cuales ya las subí a la plataforma de Mantis, el resto de las pruebas están ok. En el momento en el que uno llegue y demuestre que esas dos pruebas ya las hizo bien o que fue un error de ellos, porque también suele ocurrir que los de pruebas funciona o no funciona y ya y siguen con la próxima, no le dan mucho detalle a las cosas. En el momento en el que yo ya tengo un plan de pruebas completamente aprobado, entonces ellos ahí ya me dicen, la fase de QA fue aprobada, el requisito puede seguir para los pasos posteriores. Y es ahí donde entra el tema que digamos que queríamos introducir el día de hoy, que es justamente ese tema de GC o de gestión de la configuración, ¿sí? Entonces digamos que nosotros ahí tenemos ya nuestras fases recorridas, ¿sí? Tenemos un desarrollo que en fase de QA pudo o no tener defectos, pero que ya superó esa fase de QA, porque si tuvo o no tuvo defectos, pues si no tuvo pasó derecho, y si tuvo, pues ya fueron solucionados y ya tengo el aval de que esas pruebas funcionales o integrales ya funcionaron. O sea, que lo que se hizo ya trabaja y hace lo que tiene que hacer. Se llega a una fase de gestión de la configuración. En otras partes también se conoce como gestión del cambio, ¿sí? El cambio es algo inherente al desarrollo, ¿sí? O sea, siempre van a haber cambios. Pueden haber cambios, hay unos cambios obviamente que son más, digamos que más soportables que otros, y ahí es donde uno entra a revisar todas esas fases, ¿sí? Hay cambios en los cuales uno llega y dice, el cambio es porque el modelo de la base de datos me quedó malo, me quedó haciendo falta una tabla, me quedaron haciendo faltas campos, me quedó haciendo falta plantear cierta cosa, me quedó haciendo falta una pantalla para hacer una asignación de una tarea más fácil, ¿sí? Ese tipo de cambios, digamos que son los cambios que uno esperaría que no ocurrieran, ¿sí? Que son cambios, digamos que por
por malas especificaciones que uno pudo haber hecho en una fase previa, ¿sí? Pero hay unos cambios que son inherentes al software, ¿sí? El cambio como tal es normal y los cambios pueden salir porque hay mejoras. Ah, no, es que mira que es que aquí este proceso está bien hecho, pero nosotros sentimos que podemos agregarle una cosa más y nos traería mucha funcionalidad, nos ahorraría tiempos de procesamientos, necesitamos una pantalla nueva, necesitamos una modificación a este trámite, necesitamos que en pantalla de un reporte me salga un campo nuevo de la base de datos. Entonces, ese tipo de cambios como tal, digamos que son cambios a los que sí nos podemos ver envueltos y que digamos que son cambios necesarios y pues cambios en los cuales nosotros no tenemos responsabilidad sobre su aparición, que eso es lo más importante. Hay cambios que son regulatorios, ¿sí? Digamos que, um, digamos que hay ciertas cosas que se pueden parametrizar, pero de pronto de no tener una parametrización adecuada puede implicar más o menos cambios a nivel ya de desarrollo de software. Por ejemplo, que es que yo calculo el impuesto del IVA y el IVA es el 19%, pero ahorita por el COVID no se va a cobrar el IVA, ¿sí? Entonces, un aplicativo bien parametrizado podría ser simplemente vaya y cambie el valor al parámetro del IVA y póngalo en 0. Y eso pasó derechito. Y eso lo pueden hacer por consola o lo pueden hacer directamente por el aplicativo y eso ya salió, ¿sí? Porque teníamos un módulo de parámetros. O que esos códigos, que sería lo peor, esos códigos están quemados y están regados por todo el aplicativo. Entonces vaya y mire en dónde carajos está aplicándole un IVA, en dónde está multiplicando valores por IVAs. Entonces claramente eso va a generar pues un impacto mayor en el cambio, ¿sí? Lo que puede ser algo muy simple, si se tuvo una buena planificación, una buena definición de una base de datos, se puede convertir en un meollo y en un dolor de cabeza terrible, ¿sí? Porque si había 100 partes en las que calculaba el impuesto del IVA y la modifiqué en 99 y uno quedó malo, adivinen a quién van a llamar cuando llame ese malo. Adivinen qué software se va a hacer visible, ¿sí? Entonces, eso tenerlo muy presente, muchachos. Pero entonces, ya vamos a entrar a la parte de la gestión de la configuración o del cambio, ¿sí? Digamos que ya explicamos eso, lo del cambio, y el cambio es completamente inherente pues a un desarrollo y todo cambia en la vida, ¿cierto? Pero resulta que ya cuando estamos hablando, por decir algo, de un desarrollo como tal, no sé si de pronto han trabajado en eso, yo me imagino que de pronto José David sí, que trabaja en casa de software, pero cuando uno está haciendo desarrollos, normalmente aparecen unos elementos, unos aplicativos o unas interfaces que uno utiliza para poder manejar eso y que normalmente se llaman controladores de versiones o repositorios o elementos o programas para manejar repositorios o programas para manejar control de versiones o lo que sea. Sí, señor. ¿Qué es esa vaina? Normalmente nosotros tenemos un código, ¿cierto? Nosotros llegamos y hicimos un aplicativo, ¿sí? Vamos a poner el caso en el que sea solamente una empresita pequeña en la cual uno hace el código, uno tiene el código en su computador y si hay un cambio uno lo hace y lo sube de uno, ¿sí? Y un caso diferente en el cual de pronto sea una empresa más grande en la cual varios desarrolladores puedan agregar o incluir elementos a eso y que podrían digamos que hacer que los cambios no sean tan transparentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner el caso, yo tengo solamente José David, está sentado en un computador, pero digamos que él es el dueño del software, él es el desarrollador del software, el computador de él está en las fuentes del software, y él lo único que hace es que por FTP o por un SSH o por donde sea, él llega y toma sus elementos, su archivo, su aplicativo es web, entonces digamos que estamos trabajando con un PHP, y entonces él tiene acceso al sitio en el servidor y tiene un sitio, una réplica del sitio local, o simplemente se trae los archivos del servidor para poderlos trabajar. Hay que hacer un cambio en tal pantalla, hay que colocar un mensajito nuevo, hay que hacer un cálculo diferente, entonces él podría tomar el elemento puntual, trabajarlo desde allá o traerlo a su equipo, trabajar con algún IDE que tenga para su desarrollo y luego hacer el proceso inverso de volverlo a subir. Ese proceso es completamente transparente, digamos que es un proceso que como la magnitud o el tamaño de la empresa es chico, pues digamos que de pronto de alguna forma podría ser justificable,
Sin embargo, esas herramientas de las que yo hablo, que son las de gestión de versiones, imaginémonos ya el caso en el que ya no solamente trabaja José David, sino que trabajan 50 personas más o 100 personas más trabajando, dando soporte al mismo aplicativo, ¿sí? ¿Qué pasaría? Podría llegar un momento en el cual se vuelva inmanejable la situación. ¿Por qué? Es que necesitamos modificar el cálculo del IVA, para seguir con el mismo ejemplo. Y ya nos dimos cuenta que ese cálculo del IVA solo se toca en una pantalla, ¿sí? Pero luego llega y dice el otro, es que yo también necesito hacer un cambio en el cálculo de los subtotales, ¿sí? Los subtotales hay que quitarles un impuesto, una estampilla, o hay que agregarles algo adicional, bueno, lo que ustedes quieran poner. Pero resulta que esos dos cambios son en el mismo archivo fuente, es decir, el mismo PHP es el que me está generando esas dos cosas que yo tengo que modificar. Pero resulta que esto se lo entregaron a José David y este se lo entregaron a Rubén, ¿sí? Cada uno llega súper juicioso a trabajar, se jalan el archivo del servidor y lo jalan, hacen su trabajo. José David hace su trabajo del IVA para quitar el IVA y Rubén hace el otro para colocar un impuesto. ¡Pum! Lo sube José David, quedó perfecto con el 19% que le quitó del IVA. Cuando lo sube Rubén, le pisó el cambio a José David, y entonces lo que hizo José David quedó inválido y solamente quedó vivo lo que hizo Rubén, ¿sí? Entonces digamos que es en ese caso en el cual esta etapa de gestión de la configuración o de gestión de los cambios es donde adquiere toda la relevancia que requiere. Y de hecho es una etapa y es una fase complicada. En las empresas a veces uno tiene problemas porque son demasiado estrictos con esa situación, pero ¿qué es lo que están haciendo ellos justamente? Lo que están tratando de hacer es mantener esa línea base o esa línea base del proyecto de desarrollo estable. ¿Por qué? Mire lo que pasó ahí. ¿Qué pasó? José David subió su cambio y luego Rubén lo subió. ¿Y qué pasó? Va a quedar como si José David no hubiera hecho nada. ¿Por qué? Porque Rubén le pisó el cambio. Cuando yo hablo de pisó es que lo sobreescribió, ¿sí? Tienes un archivo, José David lo subió, perfecto, hizo la prueba, maravilloso. A los 10 minutos Rubén le subió el cambio y le pisó el cambio. Porque Rubén tenía unos fuentes, tomaron los fuentes a la misma hora, ¿sí? Y cada quien hizo su trabajo, cada quien en local tiene su trabajo perfecto, pero cuando lo suben, solamente subsistió el último cambio que se hizo, ¿sí? Entonces, ahí ya van dos situaciones. La primera era José David en un equipo aislado. La segunda era ya José David y Rubén en un equipo con muchos trabajadores y están trabajando en una misma pantalla, ¿sí? Y que eso se puede dar y que normalmente eso puede ocurrir. Hasta ahí tienen dudas, muchachos, para poder introducir lo otro. No, profe, pues está como claro. Listo, chicos. Entonces, es ahí donde adquiere relevancia justamente lo de gestión de la configuración. ¿Por qué? Porque aparece ese grupo de gestión de la configuración o gestión del cambio o configuración o como ustedes lo quieran llamar, que llegan y dicen, listo, yo tengo una línea base de mi código, ¿sí? Ese código fuente tiene tales cosas, están en producción y yo lo tengo en una rama. Cuando yo hablo de rama o de repositorio, digamos que es cada uno es un proyecto en sí mismo, ¿sí? Entonces digamos que si yo tengo el máster como tal, entonces yo tengo un aplicativo que se está viendo, ¿cierto? En la dirección www.mipagina.com, ahí tengo el sitio web y ese sitio web tiene un código fuente, ¿sí? Ese código fuente está, en ese momento está pues como en un ambiente productivo, en un ambiente de producción y tiene un sitio web, ¿sí? Entonces, si está en el caso de José David solito, entonces pues el sitio web, los fuentes los tiene José David y están en el servidor, no más. Pero resulta que ya con este caso de Rubén y José David trabajando en simultáneo en lo mismo, entonces ya nos dimos cuenta que necesitamos algo que se encargue de ser como un árbitro, que se encargue de hacer un gestor para poder trabajar los diferentes personas a la vez sin ir a perder trabajo. Y es ahí donde aparecen estas herramientas de controladores de versiones. Entonces, ¿qué pasa? El software está desplegado, ¿sí? Y el software está desplegado en un servidor y eso ya está. Pero el código fuente como tal lo tengo desplegado en uno de estos repositorios, ¿sí? Dentro de los más usados hay Git, hay GitHub, hay GitLab.
que normalmente pues son esas soluciones de Git, esa de GitLab, pues digamos que son herramientas, digamos que medianamente fáciles de trabajar, y lo más importante en estas herramientas es como tratar de tener los conceptos claros de qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Más que la orden, aunque la orden va a importar muchísimo para poder reflejar lo que tengo que hacer, pero tengo que tener es como el concepto de todas estas cosas. Entonces digamos que cuando yo hablo de ramas estoy hablando de ¿qué? De un proyecto o de una réplica de mi código fuente. Entonces ahí tengo la rama productiva, ¿sí? Pero de esa rama productiva yo llego y saco ramas para poder ir trabajando mis desarrollos, ¿sí? Entonces yo tengo unas ramas productivas, pero también puedo tener unas ramas preproductivas, ¿sí? Que son estables. Entonces yo puedo decir, aquí tengo mi rama de producción, aquí tengo mi rama de pruebas y aquí tengo mi rama de desarrollo. Y José David tiene que hacer el requerimiento 1. Entonces, de la rama del máster como tal, del productivo, llego y digo, listo, entonces vamos a sacarle una ramita adicional a José David. Pero esta ramita que estoy sacando acá y sobre la cual José David va a trabajar, esa ramita luego primero la voy a pasar por aquí por desarrollo, luego la voy a subir a pruebas y por último la voy a subir a máster, ¿sí? Solamente cuando ya el elemento haya sido desplegado en producción. Con eso yo qué garantizo? Garantizo que si yo tengo acá las 3 ramas y tengo adicionalmente los dos branch o las 2 ramitas que saqué, una para José David y una para Rubén, José David trabaja su archivo, Rubén trabaja su archivo, ¿sí? Y cuando terminan su desarrollo, que garantizan que está funcionando bien y todo esto, ellos llegan y piden una actividad que se llama un merge o una mezcla como tal. Entonces, ¿qué hacen en la mezcla? Ellos tienen allá y entonces llegan y cogen la ramita de José David, que es una réplica de lo de producción, con los cambios de José David. La ramita de Rubén, que es una réplica de producción, con los cambiecitos que hizo Rubén. Y tengo una rama de desarrollo. Para poder hacer la mezcla, puedo aplicar algún tipo de herramienta para garantizar que buenas prácticas de desarrollo, por ejemplo, en Indra usamos el Sonar, pero pueden utilizar otra, o simplemente pues hacen la mezcla de una, ¿sí? ¿Qué hacen con la mezcla? Llegan y dicen, bueno, esa rama, por ejemplo, vamos a modificar el archivo pepito.php. Entonces, José David le agregó las líneas de la 1500 a la 1600 y Rubén tocó la línea 100 a la 200, ¿sí? Entonces yo llego y voy a hacer la mezcla, ¿sí? Para poder tener una sola rama que me unifique todo. Entonces, listo, ese archivo se modificó, entonces yo voy y comparo, entonces José David le metió tales elementos y Rubén le metió tales otros, y esas herramientas tienen como tal unas, digamos que pueden utilizar otras o utilizan las propias del controlador de versiones, en el cual se permite pues como visualizar todos esos archivos y tienen grandes facilidades para poder hacer las comparaciones, ¿sí? Y que puedan hacer las mezclas. Entonces, las mezclas que son, simple y sencillamente llegar, tomar el archivo fuente y llegar y decir, José David modificó esto, entonces esto está bien, entonces lo agrega acá. Rubén modificó esto otro, lo está bien y lo metió allí. Y con eso que hicimos, unificamos el trabajo de todos sin perder absolutamente nada, ¿sí? Y ya luego, pues lo que hacen es, listo, esto ya pasó por aquí, entonces esto ya está estable acá en desarrollo, listo, entonces pasémoslo a pruebas y en pruebas se encarga el grupo de QA de hacer la certificación. Entonces digamos que esta parte de QA y de GC podría estar en este orden, pero también en ocasiones el grupo de gestión de la calidad podría estar también acá. Digamos que podría estar algo así como esto. Sí, podríamos tener así, pero también podríamos tener así. Sí, como si el grupo de gestión de configuración podría tener 2 momentos. Un momento en el cual hacen las mezclas para que QA tenga algo estable, ¿sí? Y cuando QA certifique todo el proceso que hizo de pruebas, el grupo de gestión de la configuración pueda tomar esas ramas y hacer que lleguen hasta lo productivo. Y cuando lleguen a lo productivo, esas ramitas que crearon para Rubén y para José, llegan y las borran y se acabó. ¿Qué se ganó con eso? Pues se gana complejidad en el proceso porque claramente no es tan transparente, pero también se gana, digamos que se gana mucha integridad porque se garantiza pues que nadie va a perder trabajo, se garantiza que los ajustes que se hayan hecho, así estén trabajando en el mismo módulo, en el mismo archivo, no se vayan a perder, no se vayan a pisar los cambios y que puedan ir subiendo los cambios así de esa forma. No sé si tienen preguntas al respecto, si hablé mucho, si hablé muy rápido,
Si tienen dudas, me cuentan y las miramos. No, pues yo creo que hasta ahora, claro, pues por mi parte. Sí, profe, está claro. Y por los mi otros lado chicos que han estado muy callados. Luisa, los otros chicos. Se volaron. Eso me preocupa. Profe, está claro. Sí, Jason. Rubén. Sí, profe, muy claro. Andrés Gómez. Profe, sí está claro. Está Es que entendible. para Santa, que se hizo, se fue. Se Ah, no, voló. acá. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí toda esta parte. Entonces, ¿a qué quería llegar yo con esto, chicos? A tener, digamos que de alguna forma, digamos que un poco más claro toda esta fase de, del ciclo de vida del software, ¿sí? Tratar de tener todos esos elementos aquí, pues, digamos que tenerlos claros para validar a qué nos podemos encontrar nosotros, pues, en una fase de desarrollo como tal, ¿sí? Me interesa de verdad que el tema quede claro porque, pues, obviamente me interesa muchísimo, pues, que todos lo conozcamos y lo tengamos allí. Probablemente en Ingeniería de Software 3 hagamos un énfasis de pronto un poco más grande, sobre todo en las etapas de aquí hacia adelante, la de construcción QA y de GC, pero pues digamos que son elementos pues que podemos ahí ir agregando, ¿listo? Entonces, estando pues todo claro, muchachos, entonces vamos a trabajar un poquito con relación a, a, a la parte de arquitectura por capas, ¿sí? Digamos que esa parte de arquitectura por capas va a tener algo de relevancia cuando estemos haciendo los diagramas de clases, ¿sí? Que podamos ir como aterrizando un poco las cosas. Entonces, ¿qué les cuento acá en este caso? Ya vimos, voy a compartir el otro documento. Voy a compartir este link. Entonces, digamos que acá bueno, entonces aquí, digamos que esto vamos a tenerlo acá como si fueran capas, ¿sí? Vamos a profundizar un poco pues lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿sí? Pues dependiendo de la arquitectura que se defina, ¿sí? Podríamos tener una, dos, tres o siete capas, ¿sí? Eso depende mucho pues digamos que de lo que se vaya a hacer, del grado de robustez que tenga un aplicativo y toda esta cuestión. Pero digamos que el principio como tal de esto de arquitectura por capas está asociado a lo mismo, ¿sí? A capas, normalmente una que está más pegada hacia la parte de presentación, que es esta, que está más orientada hacia el usuario, hacia lo visual, hacia la presentación, ¿sí? Y que probablemente sea una de las capas que más nos interese a nivel de diseño, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí digamos que estamos viendo... Profe, Sí, qué pena. cuéntame. Sí, sí es el archivo, el de ahora, sí. Que dice nombre del campo, motor de base de datos. Otra vez compartir que no era. Es No. que yo veo que usted por allá escribe yo. Sí, es que estoy escribiendo y le di compartir y acá estoy compartiendo. Ah, sí, compartir que no era. Tienes toda la razón. Ahí sí estás viendo, ¿no? Ah, sí, ahora sí. Y ahora sí se ve. Me disculpo.
la verdad. Bueno, listo, chicos. Entonces aquí tenemos las capas, ¿cierto? Entonces lo que les decía, las capas normalmente siempre tienen el mismo principio, ¿sí? El mismo principio, ¿cuál es? Que en la parte más superior como tal, digamos que es lo que está más pegado hacia la parte del front-end, que llaman en muchos casos, que eso es una, pues digamos que esos ya son como tipos de desarrollo o como una visión de arquitectura que digamos que se ha masificado mucho, es decir, front-end y back-end. Entonces digamos que lo de front-end está un poquito más asociado hacia el cómo se ve, cómo se despliega, cómo se muestra, y el otro está más orientado a hacer como digamos que de alguna forma el trabajo sucio, es qué tiene que hacer por debajo para que todo eso funcione, para que traiga los datos que son, para que se conecte con la base de datos que sí es, para que haga, si ya son cosas muy especializadas, para que haga los hilos que tiene que hacer, para que haga todas las cosas que tenga que hacer así en este sentido, ¿listo? Entonces digamos que normalmente esto aquí está partido en, yo lo voy a partir en 3, pero como les digo, dependiendo de la aplicación podría tener muchísimos más, ¿sí? Entonces, siempre yo tengo el muñequito mío, lo tengo pegado a la capa más superior, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas de esto, chicos? Casi siempre esta capa normalmente es una capa de interfaz de usuario. En otros archivos, en otras literaturas lo llaman capa de presentación. ¿Sí? En el medio normalmente hay una capa de lógica de negocios. ¿Sí? En otras partes, pues la sigla es BL, por Business Logic. Y la otra capa es justamente la capa de datos, ¿sí? En otras partes aparece como dados, ¿sí? Entonces, yo como usuario, el muñequito mío como usuario normalmente siempre va a tener acceso, ojo, estoy hablando como usuario, no como desarrollador. Como usuario, normalmente lo que tengo acceso es justamente hacia la capa superior, que es lo que yo puedo ver y lo que yo puedo, digamos que de alguna forma, estimular. Cuando yo hablo de estimular es ingresar la información al sistema, ¿cierto? A las pantallas, a las interfaces que tengo. Pues normalmente, pues ya eso, dependiendo pues del desarrollo que se esté haciendo y todo eso, digamos que esa capa de interfaz de usuario podría estar hecho en algún tipo de lenguaje que esté más asociado hacia las presentaciones, ¿sí? Entonces, en Java hay unas vainas que se llaman, creo que son Java Server Faces. En .NET podrían tener elementos, qué sé yo, podría tener elementos de JavaScript o elementos de algún sabor de un JavaScript, o podrían tener elementos de la otra capa de visualización de ellos que se llama WPF. Bueno, si vamos a trabajar, por ejemplo, PHP, entonces yo esta capa de arriba la podría trabajar con HTML, la podría trabajar con alguna vaina de JavaScript, ¿sí? Algún lenguaje de JavaScript o alguna librería de JavaScript, llámese Vue, llámese React, llámese lo que se quiera llamar, JS, jQuery, bueno, lo que sea que tengamos acá. Entonces digamos que, los diferentes elementos pues para embellecer las cosas, por ejemplo, esas hojas de estilo y todas estas cuestiones de acá. Entonces digamos que en esta capa como tal, digamos que vamos a tener todo lo que está orientado hacia la parte visual, hacia la parte de presentación, hacia la parte de formularios, hacia la parte mía, ¿sí? Entonces digamos que para nuestro ejemplo puntual, ¿sí? Yo voy a trabajar aquí, vamos a hacer acá vamos a hacer algo como si fuera HTML, ¿sí? Digamos que acá tenemos HTML, tenemos CSS y tenemos algunos controles de JavaScript, ¿sí? Entonces, digamos que esos son los elementos o los lenguajes en los cuales yo voy a tener algún tipo de elementos que hagan parte de esta capa, ¿listo? Luego llego a la capa de negocios, ¿sí? Ojo, que acá estoy haciendo un solo elemento de capa de negocios, pero dependiendo de la arquitectura, yo he llegado de pronto a tener capas, a tener soluciones de hasta 7 capas. Y en ocasiones es un poco complicado hacer depuración, sobre todo en .NET,
porque van adquiriendo mucho nivel de profundidad, ¿sí? Entonces digamos que todo arranca desde una especificación y va bajando y va bajando y va bajando. Entonces si usted lo que necesita es ir a ver, por decir algo, un elemento ¿de qué? De, disculpen un momento, por favor. Listo, chicos. Entonces, digamos que ahí como tal, entonces yo tengo mi capa de presentación, tengo mi HTML, mi CSS, mi JS, bueno, todos los elementos. Aquí en esta parte de lógica de negocios es cuando en ocasiones hacen más capas. Entonces, dependiendo de eso, yo voy entrando hasta esas capas y una capa va llamando a la otra, y va llamando a la otra, y va haciendo ciertos procesamientos, ¿sí? Pero entonces aquí entran ciertos elementos. Por ejemplo, para esta capa de lógica de negocios, si el desarrollo mío está orientado, digamos que vamos a trabajar en PHP y vamos a trabajar con un motor de base de datos MySQL, por ejemplo, pues digamos que esta capa como tal, vamos a trabajarla en PHP e incluso la capa de datos también está trabajando PHP, pero entonces ya vamos a hablar de ciertas cosas. Lo primero, las capas como tal siempre se comunican una a una, ¿sí? Entonces se comunican o bien sea hacia abajo o bien sea hacia arriba, pero solamente se comunican con la capa del nivel inmediatamente superior. Es decir, yo no podría tirar una capa de interfaz de usuario a que llegue y vaya y tire de una vez un select. Digamos que eso no sería una buena práctica, ¿sí? Entonces, yo desde una capa que tenga HTML, yo no voy a ir a tirar de pronto elementos de ese tipo. Entonces, lo primero es que tenemos un ejemplo. Entramos aquí, entra el usuario llega y va ahí, coge un formulario y lo trabaja, ¿cierto? Entonces, ahí entró a la capa de interfaz de usuario, ¿sí? En el momento en el que acciona el botón para hacer el evento como tal de lo que sea que vaya a hacer, en ese momento él va a ir y va a utilizar probablemente un método que hace parte de una clase de la lógica de negocios que está codificado normalmente o en un JavaScript de pronto o casi siempre pues en el PHP. Digamos que el JavaScript como tal lo que hace es configurar comportamientos y hacer validaciones y traer información de pronto en tiempo real del servidor, pero pues digamos que esa lógica de negocios, aquí para este ejemplo, vamos a tener esas tres líneas aquí. Entonces yo presiono el botón, entonces el botón dice crear usuario. Cuando yo llamo el botón de crear usuario, ¿el qué va a hacer? Se va a ir a una clase que se llama usuario, va a traer un método, que ese método es un método de crear, y ese método de crear a su vez hace un llamado a la capa de los DAO. Entonces mire que cada capa se está comunicando solamente con la capa inmediatamente inferior. Entonces arranco en presentación y ya voy en la parte inferior. Entonces cuando yo llamo desde el botón, presiono eso, entonces me voy a la clase de usuarios, que es un archivo que se llama usuarios.php y me entro al método que se llama crear usuario. Y ese método de crear usuario llega y hace un llamado a otro PHP que está a un nivel más abajo, que es justamente el del DAO, que normalmente tiene el nombre de la tabla, ¿sí? Muy probablemente sea así. Y en ese caso, él lo que tiene allí son los métodos para hacer las inserciones, para hacer las select, para hacer las eliminaciones y para hacer las actualizaciones. Entonces, mire que ahí vamos bajando. Entonces, tengo aquí mi HTML. Presiono mi botón y me voy a la lógica de negocios. ¿Por qué la lógica de negocios no le tira el disparo de una vez a la base de datos? Porque la lógica de negocios puede decir, listo, entonces yo llego y la lógica de negocios, ¿para qué se utiliza? Para hacer validaciones. Entonces, me metieron una cédula y la cédula, digamos que yo tengo una regla de negocios que dice que si la persona tiene cédula que empiece por, que tenga 7 dígitos, esa persona tiene más riesgos del COVID que un millennial, que tiene una cédula de 1087, no sé qué más cosas por allá más largo, ¿sí? O que tiene cédulas de 10 dígitos, que son cédulas como de personas menores a 33 años, y los que tengan cédulas de 7 dígitos, entonces son personas que tienen de más de 50. Bueno, casos que se podrían dar. Todas esas validaciones que son a nivel de datos, todas esas validaciones yo las podría hacer en mi capa de lógica de negocios, ¿sí? Pero yo de la capa de lógica de negocios no voy a hacerle el tiro directamente a mi base de datos, porque recuerden que la base de datos va a estar aquí abajo, ¿sí? La base de datos como tal
digamos que no va a ser las veces de una capa, sino que es un dispositivo, es un elemento que está por fuera de este modelo, pongámoslo mejor acá, ¿sí? Pero desde el DAO yo sí voy y hago las operaciones sobre la base de datos, ¿sí? Entonces mire que la base de datos es un elemento que está dentro de esas capas, pero digamos que se accede desde los DAOs, pero no hace parte de las capas puntualmente, ¿sí? Es un elemento aparte. No sé, hasta ahí vamos bien, vamos claros. Profe, me Señora, perdí en DAO, lo de los datos. ¿te perdiste? Sí. Bueno, vamos a hacer nuevamente el ejemplo. Entonces, tengo la capa, el PHP, tengo el HTML en el cual tengo un formulario, ¿cierto? Hasta ahí normal. Este formulario va a ser una creación de un usuario, ¿sí? Entonces yo lleno los datos y le doy registrar. Cuando yo le doy registrar, él se va a ir a un método de la clase, qué sé yo, de una clase usuario, ¿sí? Y ese método se va a llamar validar datos. Entonces en estas validaciones yo llego y digo, por ejemplo, el caso de la cédula. Si la Sí. cédula tiene 7 dígitos, es población con riesgo de COVID. Si la cédula tiene más de 10 dígitos, población sin riesgo de COVID, por ejemplo. Un ejemplo así, pues bien loco. Hasta ahí vamos bien. Y hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, Sí. en esa capa de lógica de negocio, yo podría hacer más validaciones, ¿sí? Podría validar, si voy a hacer de pronto una inserción, podría quitarle caracteres especiales o podría agregarle algún tipo de codificación o podría, si yo capturé los campos, nombres y apellidos por aparte, yo podría mandarlos así, pero si mi base de datos también tiene una que diga nombre completo como campo, pues ahí yo podría hacer la concatenación del elemento, o si yo tengo que hacer, bueno, voy a guardar el campo con algún tipo de configuración, yo todas estas validaciones como tal las podría hacer en mi capa de lógica de negocio, ¿sí? Y hasta ahí no he hecho nada con la base de datos, ¿sí? Pero luego, yo después de hacer todas mis validaciones, yo ya llego a un punto en el que yo ya efectivamente tengo que hacer mi registro en la base de datos, ¿sí? Entonces ahí yo llego y digo, listo, voy a hacer mi creación de registro, pero yo desde la capa de lógica de negocios, yo no le voy a hacer el tiro a la base de datos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el modelo va uno a uno, ¿sí? Entonces va bajando elemento en elemento. Y esto de las capas, lo más importante es que justamente desde la capa de los datos o de los DAO, es el único punto en el cual yo voy a acceder a la base de datos. Tener presente que cuando yo hago la solicitud al sistema, él arranca desde la interfaz de usuario hacia lógica de negocios, luego hacia los datos y luego va a ir a la base de datos. La base de datos hace un procesamiento y vuelve y sube a los DAO. Y luego va otra vez a la lógica de negocios y si es del caso, se muestra. Si no es del caso mostrarlo, pues él muestra algún mensaje, ¿sí? Vamos que esto me interesa que lo vayamos viendo porque de alguna forma esto también puede ser una especie de introducción hacia los diagramas de secuencia, los cuales también digamos que se dibuja de otra forma esa interacción entre las diferentes entidades del sistema. ¿Listo? Ahí sí más o menos, ¿o no? Sí, profe. O sea que lo de los datos le pide la información a la base de datos, que a la base de datos se la entrega a datos. Sí, de hecho para este caso como tal que era una inserción, ¿sí? Yo llego y de la presentación, voy a hago las validaciones del caso que hablamos ahorita, luego desde esa lógica de negocios voy y le disparo el dato es el que se carga de hacer el insert como tal, y cuando haga el insert, Ya. y cuando haga el insert como tal, la base de datos me va a dar una respuesta, y esa respuesta es justamente que se hizo o no se hizo. Si se Ah, hizo, entonces la base de datos me comunica al DAO, y el DAO me comunica a este otro, y luego sube hasta la interfaz de usuario, y me va a mostrar algún tipo de mensaje, ¿cierto? sí. Digamos que si vamos a hacer esto a nivel de programación, esos son métodos. Entonces tengo un método acá, llamo, desde mi interfaz llamo un método y ese método a su vez llama a otro y luego ese método va a hacer una operación en la base de datos y los respectivos retornos van llegando hasta el punto desde donde fueron llamados. O sea, desde donde se fue ganando esa profundidad, ellos se van devolviendo, ¿sí? Entonces digamos Ah, que esa es como un camino bidireccional, pero siempre de a una capa. Es decir, voy bajando de a una capa y luego voy subiendo de a una capa. Y ahí voy Profe, optimizando el procesamiento. Sí, señor. eso aplicaría como también para el modelo de modelo vista controlador, Ajá. Sí, que la señor. vista sería arriba, el controlador en el medio y el modelo ya es el que se comunica directamente con la base de datos. Es correcto, sí, señor. Ok. Es correcto, es correcto.
Hasta ahí tenemos dudas, chicos. No. ¿Todo claro? No, señor. Bueno, muchachos, entonces, pues me interesa que esto quede muy claro porque pues justamente lo que se busca con ello es que vayamos teniendo pues un acercamiento. Esto de las capas, digamos que esto nos va a servir cuando vayamos a hacer toda la parte de la definición de los diagramas de clase. Mañana entonces, ¿qué vamos a hacer? Mañana nos vamos a centrar en la parte de diccionarios de datos, ¿sí? Y mañana vamos a dar unas instrucciones para el trabajo que vamos a traer para la próxima semana. Les recuerdo, la próxima semana estaríamos haciendo una entrega y esa entrega sería el equivalente al segundo parcial de ustedes, muchachos. Entonces, por favor, para que tengan, digamos que traigan un trabajo, un modelo de entidad de relación bastante refinado, un diccionario de datos bien hecho, para luego ir introduciendo la parte de diagramas de clases y para ir mirando todo lo que hace falta, porque muchachos, miren, yo les había dicho, la semana pasada estábamos en la mitad del curso y aquí ya vamos esa embajada, o sea, ya tocamos la 5ª semana, mañana tenemos clase y se acabó, tenemos ya el parcial y luego una entrega final y prácticamente lo que nos quedan de clases como tal son 3 o 4 sesiones. Entonces, les pido el favor que pues que no me falten a clases. Daniel faltó hoy, pero pues él se excusó y él está viendo los videos directamente y pues haciendo las tareas. Entonces, pues digamos que la intención pues es tratar en la medida de lo posible de no faltar. Y pues obviamente hoy no van a quedar con tarea, la tarea la vamos a poner mañana con respecto a los diccionarios de datos que vamos a introducir. Pues mañana arrancamos la clase de pronto reforzando algo de la lógica si quedó pendiente de esta parte de las capas y empezamos a ver lo de los diccionarios de datos y ya colocamos la tarea pues para dentro de 8 días. Listo. Hasta ahí entonces es todo claro, muchachos. Sí, señor. Listo, mano. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos entonces mañana a la misma hora. Listo, Vale. señor. Listo, Bueno, profe. Bueno, profe, hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Profe. profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. muchachos. Señora, profe, dime, gracias. dime. De pronto, ya se fue. Ay, se fue ese muchacho. Le puedo mostrar como un adelanto que habíamos hecho del proyecto. Sí, claro. Pero el diseño en Balsam.